La serie de visiones. Primera serie de visiones. La primera de las 3 series se presentó con una imagen de una figura femenina no reconocida, muy cubierta y arrodillada con la cabeza inclinada, pesadas cadenas enrolladas alrededor de sus muñecas y tobillos. Junto a ella, un fuego se elevaba por encima de su cabeza, proveniente de un gran brasero metálico que estaba de pie junto a ella en un trípode bajo. Parecía ser una especie de sacerdotisa, y el fuego parecía estar asociado a un antiguo rito religioso. Esta figura se repitió casi a diario durante varias semanas, aunque cada vez con cambios notables. Las cadenas comenzaron a caerse, y ella comenzó a levantar la cabeza. Lentamente se levantó, con una cadena corta y desenganchada atada a la muñeca izquierda. El fuego ardía con un brillo no acostumbrado mientras ella se levantaba. No estaba preparada para la intensidad de mis reacciones emocionales hacia ella, y no las entendía en absoluto. Cuando la sacerdotisa, la primera vez que levantó los ojos y me miró, sentí un terrible temor. Estaba segura de que su expresión estaría llena de ira y sus ojos llenos de condenación y desprecio. Mantuve la cabeza girada las siguientes veces que se presentó. Pero finalmente decidí mirar directamente a su cara. Cuando lo hice, estallé en lágrimas. Su rostro era suave y lleno de compasión, y sus ojos estaban más allá de toda descripción. La mejor palabra que pude encontrar al describir la vil fue inocente. Ella nunca había visto lo que yo temía que encontrara en mí. No sabía de nada que justificara su condena. La amaba tanto que literalmente me arrodillé delante de ella. Entonces traté infructuosamente de unirme a ella mientras estaba frente a mí, ya sea poniéndome a su lado o acercándola al mío. Mis siguientes reacciones fueron aún más extrañas. De repente me dejé arrastrar por una sensación de alegría tan intensa que apenas podía respirar. La respuesta, silenciosa pero perfectamente clara, fue: «Por supuesto». No habría creído que era posible experimentar tal felicidad como esa respuesta que se me había dado, y por un momento seguí repitiendo: ¡qué maravilloso! Parecía que no había duda de que había una parte de mí que no conocía, pero que entendía exactamente lo que significaba todo esto. Era una toma de conciencia extrañamente dividida, de un tipo con el que me iba a familiarizar mucho más tarde. Segunda serie de visiones. La segunda serie de imágenes, que como la primera me llegó a veces en breves vislumbres, más bien como en sueños, y a veces en sueños mientras dormía, incluía tanto a Bill como a mí misma. Aparecíamos en diferentes relaciones, pero la cronología real era bastante confusa. Situaciones que parecían muy antiguas a menudo se sucedían después de situaciones casi contemporáneas. En la primera imagen de esta serie me vi en un bote remando frenéticamente, pero sin llegar a ninguna parte. Mirando a mi alrededor, identifiqué el lugar como Venecia y el barquito como una góndola. Cerca había un hombre alto y delgado, bastante parecido a Bill, apoyado contra un poste de madera a rayas que sobresalía del agua. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y me miraba con fingida seriedad.
Cada vez estaba más segura de que era Bill, vestido como un gondolero, pero con brillantes lentejuelas esparcidas por todo el traje. No se movió ni habló. Entonces noté que la góndola estaba atada a un muelle con una cuerda pesada. Era una situación tonta. Yo había estado trabajando duro ante lo imposible. Bill no ofrecía ayuda, pero su sonrisa no era desagradable. Los próximos eventos de esta serie son bastante vagos. Bill se presentó una vez como torero con un traje espectacular, dorado de pies a cabeza. Había una tenue percepción de una arena al fondo, pero eso no estaba claro. Su siguiente aparición fue como hechicero, con plumas alrededor de los tobillos y las muñecas, vestido con una falda de paja y un imponente tocado de plumas brillantes y joyas relucientes. Yo llevaba un vestido muy sencillo. Ambos éramos negros y estábamos en un claro, en una espesa selva. Parecía que venía a pedirle ayuda a Bill, y él respondía a mi súplica con una danza extraña, acompañada de gritos fuertes en un idioma que no entendía. Al principio me sentí reconfortada. Entonces me asusté y le rogué que se detuviera. No parecía oírme a través del sonido de los golpes de instrumentos de madera tosca que sostenía y del golpeteo cada vez más fuerte de tambores de fondo. Me alejé aterrada, llevando mis manos sobre mis oídos en un frenético esfuerzo por callar los sonidos. No miré atrás. El siguiente episodio, que involucraba a Bill y a mí, parecía una historia dentro de una historia. Un tema en varias fases se fue extendiendo durante bastante tiempo antes de llegar a su sombría conclusión. Yo era sacerdotisa en lo que parecía un templo egipcio, aunque tengo la impresión de que podría ser aún más antiguo. Enormes estatuas de piedra se perfilaban vagamente a lo largo de los lados y en la parte posterior del edificio, pero no podía distinguirlas con claridad porque el interior estaba muy poco iluminado. Sin embargo, incluso en la penumbra, me di cuenta de que el templo era muy grande y sumamente imponente. El altar, la única parte del edificio iluminada, era particularmente espléndido. Una luz ardiente lo iluminaba desde una fuente que no pude identificar. Magníficas joyas brillaban a su alrededor, y sus pulidas y lisas superficies de pedrería reflejaban la luz como espejos. Como sacerdotisa mayor estaba muy sofisticadamente vestida y con una corona fuertemente incrustada de la que faltaba la gran gema central. En el primer episodio de la serie me encontraba en el altar apoyada sobre Bill, que estaba tumbado en el suelo casi desnudo. El palo de una lanza estaba en mis manos, con la punta apoyada en la frente de Bill entre los ojos. Luego vino una larga serie de retrospectivas de lo que había llevado a esta escena inicial. Había habido un levantamiento de esclavos. Estaba a punto de matar a Bill, el líder de la revuelta, que había conseguido robar el gran rubí central de la corona de la sacerdotisa. No era un rubí ordinario. Le otorgaba a su portador poderes mágicos. El ladrón tenía que ser asesinado para que estos poderes regresaran a la sacerdotisa, cuya religión era el poder y la esclavitud. Rebelarse contra ella era como pedir la muerte. Lo que pasó después estaba totalmente fuera de lugar. Yo era consciente de los sentimientos de intensa rabia y venganza mientras me preparaba para forzar la punta de la lanza entre los ojos de Bill. Él no parecía particularmente asustado. Simplemente me miró y esperó. Me preparé, dispuesta a bajar la lanza. De forma totalmente inesperada, dudé un instante.
y supe que todo había terminado para mí. Bill viviría y yo moriría. Cuando arrojé la lanza, mi muerte era segura. En el último episodio de la serie, me encontraba de pie sola en el escalón superior de una amplia escalera frente a una enorme puerta con cerrojo. Estaba fuera del templo. Mi corona y mi vestido dorado habían desaparecido. Llevaba un vestido blanco suelto, manchado a los lados y rasgado en el cuello. Delante de mí no había nada más que desierto. El viento soplaba arena caliente contra mi cara y podía ver huesos decolorados esparcidos a lo lejos. El mío pronto estaría entre ellos. Me maldije amargamente por permitir que esto pasara. La ira literalmente me sacudió mientras caminaba despacio por la escalera, mientras la sed me devoraba la garganta y olía a muerte en el viento. El efecto emocional de este último episodio fue intenso y duradero. Todavía sentía la ira después de que las imágenes se desvanecieran, y más tarde se convirtió en una furia desbordante cuando le conté a Bill la historia al día siguiente, particularmente cuando hablé del robo del rubí. Era como si estuviera sucediendo de nuevo. Una imagen del rubí, de un rojo hermoso y resplandeciente, se presentó ante mis ojos, y durante un breve periodo la escena se hizo realidad para mí. Nuevamente me reproché por morir por un esclavo rebelde que no era más que un vulgar ladrón. Apenas podía contener mi furia con Bill, que estaba lógicamente molesto. Yo también lo estaba. La intensidad de mi ira nos sorprendió a ambos. Pasó un tiempo antes de que aparecieran los siguientes episodios de la serie. Era casi como si tuviera que recuperarme un poco antes de seguir adelante. Afortunadamente, la próxima entrega fue diferente, aunque tampoco resultó muy bien para mí. Bill, un monje franciscano vestido con una túnica marrón y sandalias, subía y bajaba por un pasillo abovedado de un monasterio que bordeaba un pequeño pasto verde bien cuidado, leyendo un libro. Había una hermosa fuente en el medio, con pájaros bañándose en la pila y filas de flores brillantes alrededor de su base y esparcidas en parches sobre la hierba. La época era incierta, pero el monasterio parecía estar en España. Caminaba lentamente por el pasillo hacia Bill, vestido de negro. Mi rostro estaba muy cubierto de velos. Mis ojos estaban hundidos y mis manos apretadas como en oración. Cuando llegué a Bill, me arrodillé como penitente y humildemente le pedí perdón. No levantó la vista. La ira se apoderó de mí y me levanté y lo acusé de no tener corazón. No parecía que me escuchara. Simplemente continuaba leyendo serenamente. Sus ojos no se apartaron del libro. Me eché atrás con una frustración furiosa, pero indefensa. La imagen se desvaneció, lenta e inconclusa. La escena siguiente, por orden de aparición, parecía ser tan antigua que parecía como si se estuviera produciendo al principio de los tiempos. Era sacerdotisa otra vez, pero esta vez de un tipo muy diferente. Esta sacerdotisa era, de hecho, muy parecida a la que tenía ojos inocentes y había visto salir de las pesadas cadenas hacia la libertad. Estaba escondida del mundo, en un pequeño templo de mármol blanco, situado en un valle ancho y muy verde. No estaba muy segura de que su cuerpo fuera completamente sólido. En realidad, lo que se veía era poco más que un contorno de una pequeña y delgada mujer vestida de blanco, que nunca se adentraba en el mundo
que la puerta de la pequeña habitación que contenía un altar de madera. Una pequeña llama ardía sobre ella, enviando una columna estable de humo blanco. La sacerdotisa se quedó cerca del altar, sentada en un taburete de madera y rezando con los ojos cerrados por los que venían a pedir ayuda. A veces solo veía el valle fuera del templo. A veces parecía que no había nadie allí, pero otras veces había una enorme columna de gente marchando juntos con mucha alegría. La columna parecía extenderse interminablemente en ambas direcciones, y de alguna manera podía sentir la profunda sensación de libertad y unidad que cada individuo estaba experimentando mientras avanzaba hacia una victoria segura. No estaba segura del papel exacto de la sacerdotisa en ayudarlos a todos, pero de alguna manera estaba convencida de que sus oraciones hacían una contribución vital. También estaba segura de que la gente acudía a ella en busca de ayuda de todas partes. De hecho, algunas personas venían de muy lejos. Sin embargo, no le hablaban directamente. Se arrodillaban en la cornisa que corría alrededor de un muro bajo que separaba las partes interiores y exteriores del templo, y declaraban sus necesidades a un hombre que parecía servir de intermediario entre la sacerdotisa y el mundo. Permanecía en un espacio grande y cerrado que separaba a la sacerdotisa de los que venían en busca de ayuda. El hombre le comunicaba sus necesidades. No le vi la cara al hombre por un rato y me llevó más tiempo reconocerlo como Bill. Desempeñaba un papel crucial para que la sacerdotisa pudiera cumplir su función. Cuando la gente le decía lo que necesitaban, él se dirigía a la puerta de su habitación y simplemente le decía que había habido una petición de ayuda. Solo decía que un hermano había venido a curarse y luego pedía ayuda en nombre del hermano. La sacerdotisa nunca preguntaba por el nombre de nadie, ni por los detalles de su petición. Ella oraba por todos de la misma manera, sentada muy tranquilamente al lado de la llama en el altar. Nunca se le ocurría que la ayuda no le fuera concedida. Ella nunca se apartaba del lado de Dios y permanecía tranquilamente segura de su presencia allí, en la habitación con ella. Estaba segura de que ella era yo misma, pero no estaba muy segura. Lo cierto es que la miraba con gran amor. El siguiente episodio representó de nuevo un contraste dramático. Bill y yo éramos esclavos en lo que parecía ser la América de mediados del siglo XIX. Estábamos casados, pero yo lo despreciaba bastante. Era más viejo que yo, mucho más oscuro en el color de la piel y muy religioso en lo que me parecía una manera muy sencilla de pensar. No veía ninguna justificación para la confianza infantil que tenía en Dios. Tenía una confianza igualmente ingenua en mí, y por esto sabía que no había ninguna razón. La historia real es vaga, pero me di cuenta de que ciertas cosas concretas estaban sucediendo. Era hermosa, casi blanca en apariencia, y completamente amoral. A los blancos les gustaba, y yo negociaba favores con bastante facilidad. De alguna manera hice un trato por el cual obtuve mi libertad, pero de alguna manera a expensas de Bill. No le oculté mis planes. De hecho, tuve el placer de contarle todo sobre ellos. Él no me condenó, ni intentó interferir. Le di la espalda y salí volando. Pero recuerdo la tristeza en sus ojos. La serie terminó con una nota de logro final e incluso gloria.
Estaba de pie en una habitación que parecía estar en el último piso de un edificio de una iglesia. Bill, sentado en un órgano eclesiástico grande y anticuado, tocaba el coro de Aleluya de Händel, con su rostro iluminado de alegría. Finalmente, habíamos alcanzado nuestra meta. Estaba ante un altar de madera marrón, en el que había 2 palabras escritas una debajo de la otra. No puedo imaginarme un par de palabras menos apropiado. La palabra superior era Elohim, que yo no reconocí en ese momento, y solo más tarde descubrí que es uno de los nombres hebreos para Dios. La otra palabra, Evoe, la reconocí como el grito de las bacantes griegas al celebrar los ritos de Baco. Mientras miraba, una serie de relámpagos desde la parte posterior de la iglesia alcanzó el altar y borró la segunda palabra por completo. Solo quedaba Elohim, escrito en brillantes letras doradas. El coro de Aleluya se levantó a un crescendo y una figura delineada en una luz brillante que reconocí inmediatamente cuando Jesús se levantó de detrás del altar y vino hacia mí. Empecé a arrodillarme delante de él, pero él se acercó a mi lado y se arrodilló junto a mí en el altar. Bill se levantó y se arrodilló al otro lado. Y entonces una voz, con la que me iba a familiarizar cada vez más, dijo en palabras silenciosas, pero perfectamente claras: ese altar está dentro de ti. Tercera serie de visiones. La tercera serie de imágenes que me fue planteada de la misma manera que las otras duró más tiempo y tuvo una progresión muy definida. A lo largo de esta serie aparecía una figura masculina de identidad incierta, aparentemente para ayudar de vez en cuando. Generalmente no lo reconocía en absoluto. A veces pensaba que podría ser Bill. En otras ocasiones sospechaba vagamente que podría ser Jesús. Esta serie comenzó de la misma manera que la anterior y a un nivel algo menos obvio que la primera. Paseando a lo largo de la orilla de un lago, me encontré con una barca abandonada que yacía de costado. Se sujetaba con gruesas cuerdas atadas a una pesada ancla hundida en el lodo que también cubría parte del barco. El bote obviamente había sido abandonado hace años. Sabía que no podía soltar el bote sin ayuda, pero me sentí impulsada a intentarlo. Tiré inútilmente de las cuerdas, que eran tan pesadas que apenas podía levantarlas. Además, el barro era bastante resbaladizo y no dejaba de caerme. Pedí ayuda, pero no había nadie que me oyera. El lugar estaba completamente desierto. Era una situación frustrante. Me daba cuenta de la importancia de liberar el barco, pero también era consciente de mi total incapacidad para hacerlo. Y entonces me llegó la respuesta. Lo había estado haciendo mal. Por supuesto, me dije a mí misma. Dentro del barco hay un poderoso equipo de recepción y transmisión. No se ha usado en mucho tiempo, pero todavía funciona. Y esa es la única manera de conseguir ayuda. En este punto, el primer episodio terminó. A continuación, ocurrieron varias cosas poco claras. Un hombre apareció de algún lugar y juntos logramos sacar el ancla del lodo, poner el barco recto y finalmente meterlo en el agua. Entonces comenzó a moverse, aunque el ancla aún se arrastraba un poco al principio. Sin embargo, el barco ganó impulso al cabo de un tiempo y parecía que se estaba moviendo en un rumbo muy definido. No tenía ni idea de a dónde iba, pero
aparentemente no necesitaba saberlo. Parecía que el hombre, que de repente noté que estaba conmigo, sabía. Y eso era suficiente. Cuando el barco se puso en camino, el agua se puso muy agitada y empecé a tener miedo. Afortunadamente, el hombre apareció en el siguiente episodio vestido para la ocasión, con un impermeable amarillo, gorro y botas. Yo estaba dirigiéndolo con incertidumbre cuando llegó. Me quitó el timón. «Ve allá y siéntate», dijo en tono firme, pero no hostil. «Va a hacer mal tiempo. Te ayudaré a superar esto, y luego podrás gobernar de nuevo». Me senté en un banco al costado de la cubierta, pero todavía estaba un poco inquieta. «Quizá deberíamos pedir más ayuda», sugerí tímidamente. «Creo que hay un muy buen sistema de recepción y transmisión dentro de este barco. Tal vez deberíamos usar eso». «Aléjate de eso ahora», dijo el hombre, rápido y con mayor firmeza. «No estás preparada. Te meterías en problemas. Cuando estés lista para usarlo, te lo diré. Mientras tanto, no te preocupes. Lo lograremos». Observé, tranquilizada, mientras él llevaba con gran habilidad el barco a través de un estrecho pasaje con una tormenta a nuestro alrededor. Grandes olas se alzaban sobre la proa del barco y la lluvia caía de un cielo negro. Curiosamente, ni siquiera me mojé. Poco a poco, el barco fue entrando en aguas tranquilas y me encontré de nuevo con el volante en mis propias manos. El hombre apareció al lado del barco, cómodamente vestido con pantalones cortos y una camiseta de verano de cuello abierto. El clima era cálido y soleado, el agua suave y el barco fácil de navegar. Estábamos al timón y charlando. Noté que llevaba una cadena de oro alrededor del cuello, con un símbolo de oro desconocido colgado de ella. Pensé que podría ser una letra hebrea. Entonces recordé algo. «Tengo uno así», dije, mirando el símbolo. «De hecho, lo estoy usando ahora mismo». «En efecto, lo sé», contestó el hombre, sonriendo. «Lo único es que», añadí, «el mío va para el otro lado». «Eso también lo sé», dijo el hombre, aún sonriendo. «De hecho, este también es tuyo. Te lo guardaré por un poco más, pero prometo dártelo cuando puedas usarlo». Los dos símbolos, imágenes espejo de cada uno, eran tan claros en mi mente que luego los copié. Algún tiempo después me encontré con un amigo que era un erudito hebreo y le pregunté si los reconocía. Al principio estaba desconcertado y luego dijo: «Por supuesto, el símbolo del milagro de la inversión». Me tuvo que explicar lo que quería decir. Cuando Moisés bajó del monte donde había hablado con Dios, llevó un pergamino en el que estaban escritas las palabras de Dios. El milagro era que las palabras podían ser leídas correctamente desde cualquier lado del pergamino, lo que obviamente no era posible por medios ordinarios. Mi reacción a esta información fue extrañamente contradictoria. Por un lado, estaba encantada y también impresionada. Por otro lado, tenía miedo. Todavía me resultaba difícil creer que los sueños y las fantasías fueran más que tentativas irreales de satisfacer mis deseos, y yo era extrañamente capaz de descartar mucho de lo que ya había visto y oído. Esto, sin embargo, era difícil de pasar por alto tan despreocupadamente. Tal vez fue mi incomodidad lo que detuvo la serie durante algún tiempo. Cuando ocurrió el siguiente episodio, llegó en forma de sueño.
a la manera de los sueños habituales. El barco se había convertido en un coche. Estaba cruzando un puente en un tráfico muy intenso. Quería girar a la derecha, pero estaba en el carril equivocado y otro coche bloqueaba mi camino. Los dos estábamos atascados, con coches delante y detrás. Toda la situación parecía ser un gran embotellamiento. Parecía que no había forma de que pudiera dar la vuelta, aunque era esencial que lo hiciera. Si intento girar, me estrellaré contra el coche que está a mi lado, pensé. Y si él gira a la derecha, no tendré tiempo de seguirlo antes de que se cierre la abertura y vuelva a meterme en ella. Y entonces la solución vino a mí. Lo haremos juntos, pensé felizmente. No será ningún problema. Así que di la vuelta con el hombre del coche de al lado. Fue muy fácil. Es curioso que nunca se me hubiera ocurrido antes, me dije a mí misma mientras la imagen se desvanecía. La próxima vez que volví a estar en el barco, me di cuenta de que había girado a la derecha. El barco se movía lenta, pero fácilmente, por un estrecho canal muy recto. Había suficiente brisa para hacer que el barco avanzara. Los lados del canal estaban bordeados de árboles y verdes praderas bordeadas de flores. Me pregunto si aquí hay un tesoro enterrado, pensé, fantaseando. No me sorprendería que lo hubiera. Entonces noté un palo largo con un gancho grande en el extremo, tirado en la parte inferior de la tarima. Justo lo que pensé. Tirando el gancho al agua y llevando el palo hacia abajo lo más lejos que pude. El garfio cogió algo pesado y lo levanté con dificultad. Era un antiguo cofre de tesoros, la madera desgastada por el agua y el fondo cubierto de algas. Me las arreglé para meterlo en el barco y lo abrí con entusiasmo. Me sentía amargamente decepcionada. Esperaba joyas o monedas, pero no había nada en el cofre más que un gran libro negro. La encuadernación era como los archivadores de anillas utilizados para guardar temporalmente manuscritos o papeles unidos. En el lomo, una palabra estaba escrita en oro. La palabra era Esculapio. La palabra me resultaba familiar, pero no podía recordar lo que significaba. Vi el mismo libro una vez más, unas noches después. Esta vez había una serie de perlas alrededor. Ni Bill ni yo teníamos ni idea de lo que el libro representaba hasta mucho después, cuando pusimos la copia original de un curso de milagros en carpetas negras de tesis para su custodia.